Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos siguen, a todos los socios de Arrayanes y bueno, a toda la gente que nos sigue por Facebook Live. Hoy para mí es un gusto estar con un amigo, yo ya lo conozco hace mucho tiempo y me parece una de las personas más influyentes que tiene el squash, tanto como deportista, como entrenador y como dirigente. Por eso pusimos la charla de hoy las distintas facetas de jugador, entrenador y dirigente. Así que bueno, es un gusto para mí saludarte. ¿Cómo estás, Esteban? Hola Gali, sí, un gusto. Realmente nos conocemos hace muchos años y hemos compartido muchos eventos en común, sobre todo en los últimos años como entrenadores. Y nada, contento de tu invitación, un honor poder charlar un poquito y contar y compartir anécdotas y vivencias que nos ha dado el deporte. Seguro, seguro. Y seguramente va a estar enganchado no solo la gente de Ecuador, sino la gente del squash de la región, acompañándonos y escuchándote también a vos las historias y anécdotas que quizá podemos llegar a contar acá. Y por qué no, vamos a aprovechar tu profesión hoy que te tiene como dirigente para que nos cuentes un poco y más en esta nueva situación a nivel mundial que estamos pasando para ver qué nos depara el futuro, ¿no? Que es la incertidumbre que todos tenemos. Esteban, déjame llevarte un poquito por el lado del Esteban jugador. Contame un poquito de tus comienzos. ¿Cómo empezaste a jugar squash? Bueno, yo jugaba un poquito de tenis, o sea, yo fui un chico de plaza, yo crecí en una plaza jugando cualquier cosa, jugando fútbol a las escondidas, carreras en bicicleta, eh, y nada, ese era mi entrenamiento propioceptivo y habilidades generales, era ese, ¿no? Trepándome a árboles, haciendo absolutamente cualquier cosa. Eh, Ujú. y bueno, y luego mi familia paterna, muy deportista siempre, hacían, bueno, atletismo, que vos conocés, ¿no es cierto? Conocés a mi padre, a Sí, claro. mi tío que había hecho atletismo, judo, tenis, motociclismo, mi padre también, fútbol también, de todo, realmente de todo, remo, natación. Y bueno, empecé a Hacía jugar un de poco de todo. tenis, empecé a jugar un poco de tenis y al poco tiempo mi padre dice, me acuerdo, una tarde, voy con el tío Roberto a jugar squash. ¿Y qué es eso? Es un deporte, me intentó explicar una raqueta más chica, sí, sí, como esta. Yo le mostré mi raqueta de plástico, esas raquetas de plástico que había Ajá. chiquitas así, ¿no? No, no tan así, me dice. Mi papá ni tenía raqueta siquiera. Y fueron al club, fui con mi hermana y era una cancha de las tradicionales de 4 paredes sólidas con un mirador desde arriba, se miraba desde Ujú. arriba y desde un balcón, como eran muchas canchas antiguas, ¿no? Y me metí con mi hermana una vez, me gustó, al poco tiempo me crucé con quien después llegó a ser uno de mis mejores amigos y compañeros de viaje, como es André Leré, Ujú. que tiene raíces similares a la tuya también, ¿no es cierto? Ahí por Ujú. Rosario. Le mandamos Eh, saludos. André, y de hecho André fue la segunda persona no pariente con la cual yo jugué en mi vida. Un primo de él Wow. fue la primera persona no pariente, aparte de mi hermana, mi padre y mi tío. Y ahí arranqué en el Club Internacional de Tenis y como siempre fui obsesivo, fui de contar, de hacer avioncitos de papel y ponerlos simétricos uno al lado del otro y contando cuántos había, o de ponerme con 6 7 años a pegar la pelota contra la pared con la mano y a contar, buscar llegar a 10, luego buscar llegar aquí. Siempre fui a hacer ese tipo de cosas, o de ¿Esto fue cronometrarme. en tu club, en el SIT, si no me equivoco? Eso, eso fue en el CIT. ¿Y qué edad Entonces, como tenías? siempre, tenía 8 cuando conocí y 9 cuando empecé. Como siempre fui Bien. obsesivo, me gustaba porque entraba al squash y le podía pegar, y aunque le pegara mal, la pelota volvía. Y luego en el invierno del 85, un primo del interior se quedó en casa y durante 15 días jugamos a squash. Y nos matábamos literalmente. Como era un poco más grande que yo, cuando discutíamos por las reglas que ninguno de los dos sabía, nos terminábamos agarrando a raquetazos. Sobre todo yo usaba la raqueta porque era más grande que yo.
O sea, Claro, te estarías perdiendo. claro, y de por sí muchas horas solo. Entraba a la cancha y me resultaba terapéutico pegarle solo muchas horas. Así fue que empecé a jugar squash. Así fue Qué que empecé. bárbaro, ¿eh? Escuchame, y eso que vos decís de como nos criamos, creo que toda la generación nuestra, ¿crees que hoy es posible hacer eso, que un chico empiece sus habilidades motrices arriba del árbol, en la calle, jugando a la pelota? ¿Existe eso hoy en Asunción? En las grandes ciudades lo veo muy difícil. De hecho, yo no se lo permití a mis hijos. O sea, creo que en las grandes ciudades se ha perdido mucho, 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 mucho. Casualmente hace 10 días volví al barrio donde nací, fui a esa plaza, hacía, no sé, probablemente 15 años que no bajaba a esa plaza, y me estuve fijando en eso y pensaba lo que me acabas de preguntar. Veo muy difícil hoy en día. Por eso las escuelas de iniciación, digamos, son más necesarias o utilizadas, ¿verdad? Cada vez más temprano tiene que iniciar el deporte el chico, porque tiene que empezar con los conitos, con los saltitos, con los trabajos coordinativos. Cuando antes jugábamos a la rayuela o hacer equilibrio sobre una muralla, ¿cuántas veces nos caímos de la muralla de la abuela? ¿Te imaginas la muralla de la abuela con una reja? Hoy en día tenés que diseñarlo en Totalmente. ejercicio del chico para que lo haga eso. Y ahí nosotros íbamos con una caña de bambú tratando de equilibrarnos, Claro, o, o a ver si saltábamos lejos de la hamaca, ¿no es cierto? Entonces era todo el tiempo desarrollar habilidades. Creo que hoy en las grandes ciudades, en las sí, sí, capitales, sí, sí. es muy, muy difícil. Realmente, Totalmente. lastimosamente, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante donde se van viendo puntitos también de los cambios de generaciones también. Che, Esteban, ¿siempre te destacaste? ¿Empezaste de esa edad, te destacaste como jugador? ¿Tenías facilidad? Mira, siempre fui muy competitivo, ¿no? Eh, pero nunca fui el chico talentoso del grado o del barrio, el que es dueño de la pelota, que juega mejor que nadie, no, nunca fui ese, eh, Ajá. pero siempre estaba por arriba del promedio, ¿no es cierto? No, cuando se elegían los equipos, no era el primero en que era elegido para jugar al fútbol, pero estaba ahí entre los dos, tres primeros en ser elegido. Pero lo que yo tenía era que era muy obsesivo y muy cabeza dura, ¿cierto? Muy cabeza dura. O sea, Squash puro. perdón, Squash puro. Si no sí, tenés eso, muy cabeza dura y obsesivo. Como te digo, mi padre corría motocross, mi padre y mi tío corrían motocross. Y las carreras de motocross eran, por ejemplo, 20 minutos más dos vueltas, ¿no es cierto? Entonces yo agarraba mi bicicleta y en el patio de mi casa ponía el reloj de despertador de mamá y me hacía 20 minutos más dos vueltas. Y te hablo que tendría 7 8 años. Una vez hice lo mismo, tenía 7 8 años, agarré la bicicleta de mi hermana, creo que tenía 7 y me puse el equipo de motocross de mi papá, que me quedaba enorme, botas pesadas, casco, todo grande. Y me hice los 20 minutos más dos vueltas, terminé deshidratado con el calor de Asunción, casi me desmayo. Pero qué bárbaro. hacía esas Claro. cosas. Entonces, creo que eso me ayudó mucho. Y ya, si a los, esto cuento siempre a los chicos que están iniciando, durante mi primer año compitiendo, no gané un solo partido, ni uno. No ¿Cómo? hablo que, Repetime, ¿verdad? sí, yo empecé a jugar y al poco tiempo se hizo un torneo. Yo fui a jugar, perdí en primera ronda. Ese año creo que jugué 5 torneos y no gané un solo partido, ni uno, Qué bárbaro. por Qué, diferentes motivos. Porque me ponía nervioso, porque los chicos eran más grandes que yo, más fuertes, lo que sea. Pero no gané un solo partido. qué Ya bárbaro. el siguiente año ya gané uno que otro y creo que sí, con 11 ya gané una final al final del año, ¿no? Y después sí, siempre jugaba finales o ganaba los campeonatos locales y ya a los 12 fuimos a Lima, al Club Regatas Lima, un sudamericano, y llegué a la final del sudamericano para sorpresa de todos. ¿Te acordás con quién jugaste esa final? Sí, Alex Malarín de Perú, jugó un par de años más. Mira, Federico Sandizaga ganó sub-19, por qué ejemplo. bárbaro. Sí, por ejemplo. Eh,
Y, y ya el año siguiente, el 89, mi padre y mi tío, dirigentes, de quienes aprendí muchísimo, al igual que mi madre, que fue dirigente de la natación, mi abuelo fue dirigente del rugby, Ah, o y mi sea que vos padre, también traés genes de, ya vos viste en tu casa, sabés lo que es, de qué se hablaba eso en tu casa, o sea, está bien, la ahora dirigencia, sí, sí, vamos a totalmente, llegar. desde toda la vida, desde toda la vida. Y bueno, entonces en el 89, con 13 años, organizaron un suramericano en el CID. Y sí, justamente Federico Sandizaga ganó su 19, le ganó a Juan Pablo García la final. Eh, Luego Mirá, Adrián Weiss de Buenos Aires, hermano de qué Margarita. bárbaro. Bueno, recordamos a la gente que nos sigue, que nos escucha, sí, No, y Adrián Weiss, Federico, hermano de decía Federico Margarita, que fue, Sandizaga, un sí, sí, jugador después, bueno, sí, número 20 del te escucho, mundo. sí, sí, contame. Y yo le gané la final a César Reynuso de Perú, Exactamente. un chico que jugó, después viajó a Canadá, si mal no recuerdo, y no supe más nada de él. Y Álvaro Carranza, presidente de la Federación Chilena, jugó la semifinal justamente con Federico. Incluso tengo algunas fotos por ahí que luego podría compartir. Y ahí ya empecé, fuimos a tomar una clínica a Buenos Aires, Qué bárbaro, ¿eh? entrenamos con Andrés Nieto. Me acuerdo que aprendí lo que era el estiramiento o la hidratación, no tenía ni idea. A mí me Ujú. preguntaban eh, quién era mi entrenador y nada, tenía profesores, ¿no es cierto? Me había enseñado un poco Mario Domínguez, un poco eh, Chipi Ayala, un poco Howard Stewart de Perú, un poco Fernando Santamaría, pero era, por ejemplo, entrenar 2 semanas antes de un torneo, una cosa así. Eran pasarme por lo menos 3 horas por día en la cancha y por Ujú. lo menos 2 horas más antes o después haciendo cualquier cosa en el club. O sea, Qué bárbaro. era llegar a las 2 de la tarde al club, Ali, y después que me pasen a buscar a las 8 de la noche o algo así. Es más, Wow. te cuento una anécdota para que veas lo que era, la cantidad de cosas que hacíamos. Jugábamos fútbol, jugábamos tenis, jugábamos arco a arco en una cancha de fútbol de salón, pero con raquetas de tenis. Jugábamos básquet 3 contra 3, jugábamos en la piscina a tirar cosas al fondo y cronometrarnos quién la sacaba más rápido. O sea, era entrenar a full todo el día sin darnos cuenta. Y tengo una anécdota Sin darte cuenta, exactamente. Muy para divertido. contar lo salvaje que éramos, que un día llega mi abuelo, fue a ver, a jugar a mi tío y a tomar algo, y eran las 8 de la noche en verano, en vacaciones. Y yo estaba roñoso porque la cancha de fútbol era de tierra. Claro, Entonces imagino. estaba todavía sucio con 12 años y mi abuelo me pregunta, che, ¿por qué no te bañas? Mugriendo, ¿por qué no te bañas? Me dice mi abuelo, siempre me gastaba. Y yo me acuerdo que le dije con toda naturalidad, pero abuelo, ¿pero cómo me voy a bañar? ¿Y si surge algo? Claro, tal cual. Si Era surge eso. algo, ¿cómo? Estabas esperando que a ver dónde podías meterte y jugar y ¿Qué hacer sé otra yo? actividad. Jugar penales, algo iba a ser, Ah, podía surgir. claro. Sí, Entonces siempre salía algo. era hacer eso, todo el tiempo hacer algo. Y ya a los Qué 13 viajé a bárbaro, qué Europa. bárbaro. A los 13 años viajé a Europa, llegué a las semifinales del Swiss Junior Open, solo con un amigo. Yo tenía 13 años y salí solo, él salió un día después y éramos los dos totalmente solos. Me acuerdo que juego en semifinales con el número 4 de Inglaterra y no había nadie mirando. Te imaginas, el número 4 de Inglaterra contra un chico de Sudamérica. El inglés estaba solo, Qué creo que un bárbaro. amigo lo estaba mirando. Y le gano el primer game, me empiezan a mirar, le gano el segundo game, se viene todo el equipo. Me terminó ganando 10-8 en el quinto y Contra Navarra. me acuerdo que tenía 3 entrenadores, pues claro, escúchame, él tenía que venir a ganar el torneo. ¿Cómo? Y se le estaba yendo el partido. Y yo Qué seguí bárbaro. Qué buena historia. jugando solo. Y me pasé Qué 2 meses en bárbaro. Europa con este amigo, 2 meses, después fuimos a jugar el Swiss Junior Open, perdón, el Danish Junior Open. Ahí perdí en cuarto de final contra, creo que era el 3 o 5 de Inglaterra,
perdí también 3-2 y él ganó un torneo. Él no perdió ningún game más. Y así, fui un par de veces a Europa también como junior. En total terminé ganando 5 sudamericanos juniors. Gané uno en sub-14, que era la categoría, 2 finales en sub-16. Después gané 2 veces seguidas sub-19 y sub-23, que se jugaba también en ese año. Qué bueno, otro cambio importante ahora, también otra diferencia que, bueno, ojalá se pueda lograr tener esa categoría, ¿no? Acá. Sí, el año pasado se hizo sub-23 y realmente fue muy bien recibida porque es una etapa de transición. Total. Tuve, sí, grandes partidos. Ale Martínez, de Argentina, con Jerónimo Ledesma también, que ya era Sí. número 4 del equipo adulto, ¿no? Con Daniel Bellisi, de Brasil, Thiago Cabral, que también jugó muchos años. Esos eran mis rivales Qué bárbaro, juniors. qué bárbaro, Esteban. Che, o sea que vos sos un jugador de club, recomendás la vida de club. Nosotros que estamos, que trabajamos en un club que a la gente ama, que es su segundo hogar, por lo que contás, sos un chico criado en el club también. Totalmente, totalmente con sus pros y sus contras. Uno hace vida. Mis grandes amigos de la vida son personas con las cuales he crecido en el club y sí, recomiendo totalmente. Y otra cosa que quiero destacar de mi etapa de junior, en realidad son 2. Una, imagínate que jugué la final o semifinal de todos los sudamericanos que jugué y nunca en Qué buena esos... es. Bien, ¿en serio? Sí, todas. O final o semifinal, de todas. Y gané, bueno, como te decía, 5, ¿no? Qué Y bien. lo que quiero destacar es que en todo ese periodo, que han sido 8 años, nunca, ni una sola vez, mi padre me dijo, Esteban, tenés que ir a entrenar hoy. O Esteban, tenés que prepararte para el torneo. Pero ni una sola vez. Nunca. Entonces, al Estupendo, contrario, me decía, estupendo. no te estarás pasando de rosca, me decía él. Y hablo de Tenía que frenar. una época que no había esquema, no había becas, no había un sistema nacional. Si mi padre Sí, tenía ganas, le pagaba un profe unas semanas antes. Pero te digo, era muy salvaje. Yo no le recomiendo hacer a los chicos lo que yo hacía, pero yo era muy salvaje para entrenar. qué bárbaro, qué bárbaro. Qué lindo consejo y qué increíble tu vivencia. Yo tengo una curiosidad porque había un proceso atrás de eso, tenías una escuela, tenías un entrenador a la cabeza que te planificaba, o era Esteban Casarino con su raquetita, o tu viejo, tu tío acompañándote. Contame un poco eso, porque me parece increíble aparte, no sé, ¿había un desarrollo de Junior cuando vos estabas? Mira, creo que a los 30 o algo así me puse a calcular cuánto tiempo trabajé con un entrenador, ¿no es cierto? Sumé. A ver, con el profe Mario, en aquella época entrené 3 semanas, con el profe Chipi entrené 2, con el profe Howard 2, con Andrés Nieto entrené, así, empecé a hacer cálculos, ¿no es cierto? Con Andrés Nieto, con Tarek Kamal, con Neil Harvey, con Lolo McGrath. Empecé a contar todos mis entrenadores y todos lo ponía en una bolsa, no sumaba 12 meses. Impresionante. O sea, todo a pulmón. No sumaba 12 meses. Mucho con ejemplo. Por ejemplo, mi padre y mi tío, obviamente, de muchísima influencia, ¿verdad? Mi tío ha sido siempre muy competitivo, de jugarme por la coca con 13 años y matarme si fuera necesario y cobrármela. O sea, Total. súper competitivo, ¿no? Y mi padre, sin ser competitivo conmigo, pero también me inculcaba cosas como, por ejemplo, si vos puedes ganar un partido en aquella época 9-1, ¿por qué lo ganas 9-7? Claro. ¿No es cierto? Y Total. cuando yo, por ejemplo, entrenaba con chicos que tenían menos horas o menos tiempo jugando y jugaban menos que yo, mi padre lo que me decía mucho era, tenés que pensar en algo cuando entras a la cancha. O sea, tiene que tener un propósito. No puedes entrar simplemente y pegarle la pelota y correr más vos más que ellos si jugás vos más Totalmente. que ellos.
me ponía mucho énfasis en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? En charlas, ¿no es cierto? Me veía jugar y después me decía, como vos jugás más que ese chico y terminaste corriendo más. Bueno, sí, pero tengo más estado físico y me divierte. Sí, pero tenés que prepararte para cuando juegues con un chico que juegue como vos. Ese tipo de cosas sí eran consejos que hablamos con ellos. Y mi tío que viajaba conmigo, ¿no? Viajó a Europa y viajaba mucho, me acompañaba. Qué Tenemos, bárbaro. ¿Y tenemos una cómo relación hacías esos, muy esos especial. contactos? ¿Cómo planificabas? ¿Quién planificaba? ¿Lo hacías vos, tu tío? O sea, porque a ver, vos lo que estás contando es básicamente de un profesional hoy, con una edad chica y en una época donde no tenías las facilidades que hay hoy. O sea, Muy, realmente me sorprende muchísimo y bueno, y ahora entiendo un montón de cosas de por qué vos sos tan importante transmitiendo en Paraguay y llevas el estandarte del squash allá. Contame un poco bueno, eso, me interesa saber cómo te organizabas, porque hoy le cuesta, chico, hoy le cuesta hacer eso con las facilidades que hay. bueno, es muy buena pregunta. Con 13 años, no sé cómo, le cayó a mi padre una revista de squash y vio el calendario de torneos en Europa. Entonces hizo una fotocopia y en esa fotocopia estaba el Swiss Junior Open del 2 al 7 de septiembre del 89, me acuerdo la fecha, y entonces se comunica con investiga, ¿no es cierto? Fue a la embajada, fue a la embajada, buscó embajada, buscó consulado, consigue el número de fax. El actual gerente general del CID, Daniel Galarza, era asistente del gerente de deportes y él hablaba inglés. Entonces redacta una carta y mandamos el fax para ver si se podía jugar. Y por suerte conocimos a una persona, lo que dicen, ¿no? El momento justo, Claro. en el lugar justo. Bueno, conocimos a una persona, se llama John Bryan, parece un nombre de personaje de película, suizo, de Lucerna, secretario general de la Federación Suiza. Y nos hizo un cronograma que, si lo encontrás algún día, Gali, lo tendría que publicar, un Increíble eso. cronograma de 2 meses, minuto a minuto, como si fuera un guión de una película, minuto a minuto, donde el señor nos recibía esta semana, nos quedábamos en su casa, jugamos este torneo, el domingo siguiente, él nos entregaba a tal hora a la casa de una familia, entrenábamos en tal club, con tal dirección, teléfono, con tal entrenador, Qué esa bárbaro. familia nos ponía en un tren a tal hora el domingo siguiente, así un cronograma de 2 meses espectacular. Después, Increíble. ya, sí, después de 2 años surgió la Suizo posibilidad de me ir, dijiste, ¿no? perdón, Suizo me dijiste. sí, Claro, está bien. increíble, Ahora increíble, entiendo. Perfecto. increíble. Y ahí Qué va. aprendí también a balbucear inglés, ¿no es cierto? Fue mis primeras armas, en 2 meses me manejaba de cara dura, ¿no es cierto? Muy rústico el inglés, pero bueno. Y 2 años después quisimos ir al British Open y bueno, y los fondos, espera, no te conté los fondos. Obviamente mi familia de clase media, bueno, ¿y cómo hacemos? Y había muy buena relación con el club en ese momento. Entonces el club y la inmobiliaria que en esa época todavía gestionaba el club, como una inmobiliaria que desarrolló un club con la idea de vender los terrenos alrededor como un country, que se llamaba Marbella Inmobiliaria, Qué bárbaro. como para promocionar el deporte en general. Y bueno, está bien, te cedo las paredes de las canchas de squash para que vendas un auspicio y puedas hacer un canje. Y en ese entonces Varig, la hoy instinta Varig, nos dio el pasaje a cambio de publicidad en las canchas. Después Mirá con vos. 15 años, sí, 15 años quise viajar a Europa a jugar el British. No sé cómo había caído la idea de jugar el British, porque creo que todavía no había jugado ningún latinoamericano. O tal Qué vez Juan bárbaro. Pablo García. Creo que Juan Pablo, pero me parece que ningún sudamericano había jugado todavía. Entonces yo digo, bueno, quiero ir. Y mi papá me dice, estás loco. O sea, ¿cómo vas a hacer? Entonces, ¿Cómo haces? eh, Claro. ahí sí, Chipe Ayala me ayudó con las inscripciones, me ayudó con la traducción de las cartas. Chipe Ayala fue mi entrenador y su padre tenía un departamento en Inglaterra porque trabajaba, don Nelson Ayala,
un gran amigo también del squash y que ha alojado a la mayoría de los jugadores de la época de Andrés Nieto, Gabriel Gaviña y demás, los ha alojado en su casa. Bueno, Chipi me ayudaba a traducir la carta para inscribirme, mandar el fax, y mi padre me dice, mira, no hay forma, ¿cómo vas a hacer? Entonces, de vuelta hicimos el mismo arreglo con el club, que nos cedía los espacios en las canchas, y preparamos una carpeta, y yo me acuerdo que me puse una camisa, un corbatín, y me iba con la carpeta, con 15 años, a golpear la puerta y a entregar la carpeta. Y era tan tímido, tan tímido, que me pasó en un par de ocasiones de llegar con la carpeta y no me presentaba. Entonces me ha pasado que pensaban que yo era el ordenanza, el cadete, el que llevaba la carpetita del club, porque yo era tan tímido que no me presentaba. Bueno, finalmente, con el apoyo de mucha gente, entre ellos Marcos Weissenbrot, que en esa época era un gran empresario de la moda, completamos, y bueno, finalmente me fui a Europa, me quedé, y sí, solo, ahí sí fui solo, con 15 años, solo con mi mochila, llegué a Londres, me fui al departamento de esta persona, al día siguiente me tomé un tren y me fui a Edimburgo, me consiguieron en el club un bed and breakfast, un hospedaje, me quedé solo, llegué a cuarto de final, perdí con el 1 de Alemania, y después volví a Inglaterra. Qué bárbaro. O sea que además tenías un nivel bueno, competitivo. Sí, bastante competitivo, bastante competitivo. Llegaron a cuartos, pero vos sabés que no me daba cuenta, porque llegar a cuartos de final del British, perder 3-2 del Scottish, y yo sentía que no había hecho nada, ¿verdad? Sí, porque claro, no dimensionaba. Qué bárbaro. Y después, bueno, fui a Inglaterra y solo jugué el British también. Ahí conocí a Peter Nicol y Martin Heath, que después fueron número 1 y 4 del mundo. Una anécdota muy simpática. Yo llegué a Londres, llamo al departamento y me dijeron que había habido una confusión y no tenía lugar para mí. No te puedo creer, wow. Vos 15 Entonces, años, sí. Entonces Londres. se me ocurrió ir al club. Bueno, voy al club en invierno en Londres. Llego al club, me voy a pelotear, me presento, peloteo un poco sobre una cancha y después digo, ¿qué hago? No sé, domingo a las 5:30 de la tarde. Me voy a la cancha principal y había dos muchachos jugando, ¿no? A uno lo había visto jugar en Escocia, me quedo afuera, salen y me preguntan quién era, qué hacía, y se presentaban ellos también y me dicen, ¿y dónde te estás quedando? No tengo dónde. Bueno, nosotros estamos en un hospedaje acá cerca, somos de Escocia, ¿te querés quedar? Bueno, dale, perfecto. Bueno, finalmente después fue Peter Nicol, 5 No años te número 1 del puedo mundo, creer. y Martin Impresionante. Heath durante años número 4 del mundo, ¿no? Bueno, lo conocí así. No te puedo creer que eran ellos, ¿no? Qué bárbaro, qué buena esa. Sí, Y sí. compartiste hospedaje con ellos, entonces. Compartí hospedaje con ellos, sí. Aprendí sobre snooker y dardos esa noche, porque eran los deportes populares en la televisión. Qué bárbaro. Y nada, Qué después de bueno. ahí, eso fue Che, Esteban, un ahí viaje muy lindo. me surge una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo hacías con el estudio? ¿Dejabas de estudiar? Que lo hablaste con tu viejo? ¿Me quiero dedicar a competir? ¿Quiero tratar de ser, no sé, profesional todavía? Ahí no veías el tema de profesional. ¿Qué proyección tenías? Contame con el tema de estudio, ¿cómo hacías? Bueno, generalmente fui bastante buen alumno, o sea, del promedio de arriba de los alumnos. Eh, Tenía buena capacidad de aprendizaje, ¿no es cierto? No porque estudiara mucho, sino porque me gustaba prestar atención y entender. Siempre fui muy curioso, como te habrás dado cuenta, ¿no? A lo largo de los años. Ujú. Y cuando viajé a Europa la primera vez, volví después de 2 meses, rendí el examen prefinal. Antes había como un final y luego un periodo de nivelación. Y por supuesto, de 11 materias, creo que me aplacé en 6, porque hacía 2 meses que no venía al colegio. Rendí en nivelación, me quedaron 2 a febrero, ¿no? Y finalmente pasé. Y digamos que Wow. tenía cierta comprensión de los profesores porque se dan cuenta que hacía algo, no simplemente por faltar. Y Distinto después, al resto. claro, y esto que te conté eran vacaciones. Lo Entre hacías en diciembre, vacaciones. Claro. sí, yo estuve 2 meses entre diciembre y febrero en Europa, en Emiratos Árabes, Finlandia, Suiza, también solo, y eran vacaciones, ¿no? Eso es un periodo lindo,
porque después de Inglaterra, una tía, hermana de mi madre, me invitó a los Emiratos Árabes porque estaba ahí con el esposo, que era diplomático sueco. Entonces fui y me contrató con un profesor de squash, un eh, jamaiquino que trabajaba en un resort, pero de ascendencia inglesa, ¿no? Ajá. Jugaba un squash clásico muy bueno, aprendí mucho, me quedé 3 semanas y después de más o menos una semana me dice esta persona, qué coherente, me dice, mira, tengo una persona con la cual tenés que entrenar. Y me Wow. manda a otro resort, ¿no es cierto? Otro club hotel. Y ahí conocí a Dominic Chris, un jugador que después fue 60 del mundo, inglés, que era más ofensivo que yo todavía. Y me enseñó mucho el ser consistente en lo simple. Para que tengas una anécdota, Qué para que bueno. tengas una idea, yo tenía 15 y él le gustaba hacer 3 paredes paralelas, no 2 paredes, 3 paredes. Llegamos a hacer 40 minutos seguidos de Ajá. 3 paredes paralelas. No te hablo 4 de 10 o 2 de 20. No, 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 no. Es No te puedo arrancar, creer, qué cronómetro, bar. clic, y sin tiempo. Él no me decía, vamos a hacer tanto. No, vamos a hacer. Como él no estaba conforme con sus paralelas, terminamos haciendo Y dale. 45 minutos del mismo ejercicio, sin parar. Qué Entonces, bar. no le Qué recomiendo esas bárbaro. Che, locuras a Esteban, la gente, si me pero tenés. bueno, No, pero escúchame, es la forma de aprender y si eso tiene que nacer de uno, es evidente. Me gusta mucho porque rescato mucho eso, que muchas veces se limitan jugadores, los padres, hay tantas limitaciones y sin embargo lo que estás contando, vos estudiaste, estabas solo, no tenías un gran equipo atrás, solamente eran tus ganas, tu curiosidad y bueno, lograste hasta compartiste habitación con el ex número uno del mundo, o sea, una cosa impresionante. Me encanta tu historia. Che, si me tuvieras que nombrar un entrenador que te marcó, no sé si vas a poder nombrar uno, pero nombrame uno o dos. te voy a contar uno. Mi primer profesor de tenis, A ver. primera clase. Está conectado Glastein, Sebastián, que es el profe de tenis del club, te está escuchando, así que se le debe haber salido una sonrisa. Bueno, mi club tiene hoy en día 30 canchas, o sea, el club donde crecí tiene 30 canchas de tenis, entonces lo natural era jugar tenis en algún momento. Yo tenía creo 8 años Claro. y fuimos con raquetita nueva, bien peinadito para el costado, mi hermana y yo, que tienen un año y medio más, Shortcito vamos a la cortito, clase, blanquito. vamos a la cancha 3, por supuesto, shortcito cortito, blanco, remerita así, prolijita, con la raqueta, ¿no es cierto? Yo tenía una raqueta de aluminio, imitación de la T2000, que el profe seguramente conoce, y me voy con mi hermana y entramos a la cancha. Y el profe nos dice, buenos días, yo soy el profe, me llamo fulano de tal y no me gusta repetir las cosas. Entonces, yo creo que De eso una, de realmente me una. marcó muchísimo porque dejé de jugar tenis y me fui a jugar squash. Muy buena, me encantó, buenísimo. Entonces, Muy bien, mira, no te pero gustó ni hablando en medio. serio, pero hablando en serio, yo creo que todos me han enseñado algo. Es muy difícil decir. Te digo, te lo puedo citar con todos los que te cité, así con nombre y apellido, porque Ujú. eh, me gusta, creo yo que se aprende de todo momento. Todos me De han todo, enseñado algo. totalmente. Uno me ha enseñado a ser puntual, otro me enseñó a no tirar chapas, otro me enseñó a tomar agua con una gotita de limón y sal para no deshidratarme cuando no tengo bebida isotónica. Eh, Otro me enseñó a Bueno, prestar pará, atención. pero eso es una virtud tuya, porque vos de todo sacás algo positivo. Uh-huh. Eh, Hay gente que a veces saca lo malo, ¿no? No, este no, y se termina enredando y siempre quedándose con lo malo. Mira, una frase que para mí es muy importante, que yo le digo a los chicos, es lo siguiente: a cualquier persona que juega squash, o cualquier persona realmente, toma el entrenador que menos te ha gustado, el que menos te ha gustado, y pensá
en lo más positivo que te dio, o en lo único positivo que te dio, o en algo positivo que te dio. El peor entrenador que te tocó. Ahora pensá en tu mejor entrenador. ¿Qué es lo que no te gustaba de ese entrenador? En ambos casos vas a aprender algo. En ambos Totalmente. casos aprendiste algo. En ambos casos aprendiste algo. Con el que no te gustó, aprendiste eso positivo que tenía. Y con el que te encantó, que tenía eso que no te gustaba, eso también te enseñó algo. Totalmente, totalmente. Qué buen consejo, Esteban. Che, bueno, ya para ir saliendo, porque la verdad que tenemos, pero para estar 5 horas a mí me encanta y a los amantes del squash también, y aparte no es solo para los Volvamos, squashistas, Ali, sino sin también se problema, aplica en muchos volvamos, deportes. volvamos, porque nos quedamos en la etapa de juniors todavía. Qué lindo, ¿eh? Che, escúchame. Sí, no, increíble, no, increíble, increíble. Tenemos para hablar, pero largo y tendido. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo llegaste a representar a Paraguay? ¿Tenías alguien que te hacía la segunda? Porque evidentemente todo esto fue a pulmón y era Casarinos Team, pero atrás tenías jugadores que querían copiar o te veían como, wow, yo quiero hacer lo mismo. Se logró armar una selección, Paraguay podía representar. Yo me acuerdo alguna vez, bueno, te hablo más adelante, me acuerdo de John Temperley y de algunos otros jugadores paraguayos que bajaban a Argentina a jugar. ¿Cómo se armó la selección? Porque ¿a qué edad llegaste a la selección a representar a tu país? Bueno, yo gané mi primer torneo de primera con 16, gané a Mario Domínguez la final, y durante 22, 23 años jugué como número uno de Paraguay. Es un récord que para mí es un triste Impresionante. récord. Para mí es un triste récord. Yo hubiera preferido ser el número uno de Paraguay 5 años y no 23, y sí tener más gente de más nivel. ¿Qué pasó? Realmente las otras personas que me acompañaban tienen muchísimo mérito, porque, por ejemplo, quienes más me han acompañado en el equipo son Andrés Leré y Bruno Novarenga, ambos son ingenieros. Claro, Entonces, realmente es muy bravo lo que hicieron, ¿cierto? Y con ellos logramos clasificar a creo que 3 juegos, 2 o 3 juegos panamericanos. Entonces, impresionante. eh, lo que pasa es, te digo, el squash se juega solamente en Asunción, y en ese entonces los que podían entrenar más y viajar en todo caso eran esas personas que estaban en el club, eh, y muchos decidieron ya al terminar el colegio, a ver, eran o mayores que yo o menores, ¿cierto? De mi edad prácticamente ninguno se dedicó muy, muy a full, y a veces cuando terminas el colegio juegas muy bien, pero te dedicas más a estudiar o ya a trabajar, es una decisión. Yo seguí estudiando, me recibí de constructor de construcciones civiles a los 23, y sí, ya empecé a trabajar a los 21, pero esa es una opción, ¿no es cierto? Eso es una opción. Entonces no hubo otra persona que se haya dedicado tanto en la época que yo tenía 10 y algo o 20 y algo. Eh, entonces, para mí es mucho mérito lo que hizo el equipo de clasificar a 2, 3 Juegos Panamericanos, teniendo que pagarse hasta su tasa de embarque, pagar su uniforme, mandar a hacer los bordados de la remera, ¿no es cierto? Pagarse absolutamente todo en su momento. Entonces, era bastante desafiante, por eso yo viajaba tanto, ¿no? Viajaba Claro, mucho. buscaba competitividad en otro lado. ¿Viajabas mucho a qué país de la región? Argentina, sé que estabas mucho. ¿Viajabas a Sí, Brasil, algún otro? por épocas viajé bastante, de hecho pasé periodos de 2 y 3 meses en Argentina, en Buenos Aires, con mis tíos, y entrenaba ahí, entrené muy bien con Andrés Nieto, con él aprendí mucho, entrené bastante con Federico Sandizaga también. Eh, Wow. yo fui su training partner, ¿no es cierto? Él decía lo que había que hacer y yo entrenaba, el chico de 17, entrenando con el 30 del mundo, ¿te imaginas? Y después sí, en un momento fuimos rivales, cuando se retiró del circuito, yo ya había crecido más, tenía 22 años, 23, hicimos partidos muy bravos, muy, muy interesantes. Eh, y a Brasil también fui a los 19 años, un circuito brasileño de un mes. Viajamos con Lolo McGrath, estaba ahí Paul Connolly, Mario Oliveira,
estaba Horacio Resta viviendo en Brasil, estaba Xavier Wood, Qué nenes, un circuito todos durísimo. No, 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 espectacular. eran torneos de nivel PSA de 10.000, te digo, eran Qué durísimos. bárbaro. Y me pasaba periodos, sí, de 2 semanas, 3 semanas, un mes, hasta de repente mes y medio en Brasil en su momento. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Esteban. Che, y contame cuál fue tu cambio para... ¿A qué ranking llegaste lo más alto como profesional? Yo fui muy precoz. eh, yo jugué entre los 19 y 20, nada más, el circuito, y llegué a 90 del mundo. 90 del Eh, mundo. Wow. sí, con 19, y me medía con jugadores, ponerle que hasta el ¿Quién era el 70. uno en ese entonces? En ese momento el número 1 es Jan Sher Khan. Jan Sher Khan de Pakistán, Rodney Ah, Ailes, número 2, al poco tiempo Peter Nichols. Para que tengan una idea, qué cuando época, yo, terrible. cuando yo estaba 91 del mundo, el 92 era Thierry Linku. David Palmer era No te puedo 60, creer, qué bárbaro. David Palmer era 60, Jonathan Pablo era 40, David es de mi edad, Todos ¿no? números. Yo estaba 90, estaba 60. Pero ¿qué pasó? Después de mi segundo año, yo no tenía directamente con quién entrenar en Paraguay. Intentaba, me metí al circuito de vuelta, terminé 100, 105, David ya estaba a 40, y yo cometí el error de compararme con él, porque lo había conocido de chicos en Brasil, teníamos la misma edad, jugamos partidos muy duros, muy buenos, y cometí el error de compararme con él, ¿no es cierto? Entonces él, un año estaba 90, él 60, al año siguiente yo estaba 110, el 40, yo me frustré totalmente, Claro, ¿no es cierto? Porque aparte claro. era todo a pulmón, no teníamos muchos cartuchos Todo a para quemar. pulmón. Totalmente, Y ahí totalmente. me retiré antes de cumplir 22, me dediqué a estudiar y a trabajar y a jugar torneos regionales. Y después volví a jugar, digo, jugué torneos panamericanos, sudamericanos, sí, tuve un par de victorias interesantes, eh, eventualmente ante Rafa, Qué Alarcón, bárbaro. o qué sé yo, otros jugadores en el circuito también, ¿no es cierto? Eh, pero volví a jugar profesional con familia, con empresa y siendo dirigente a los 32, volví de vuelta. Y me puse otra vez Qué 90. bárbaro. Fue muy divertido eso. Fue muy Qué divertido. bárbaro. Sí, ¿Crees sí. que hay lugar en el equipo de Paraguay para la vuelta de Casarino? Ya me están corriendo con un Esteban, cinto de todos lados, necesitamos porque un doblista. ¿Jugás? ya me están corriendo de todos lados con un cinto, dado todos los puestos que tengo en este momento dirigencialmente. Ya, Qué ya me bárbaro. chiflan si me meto, ya me chiflan, me parece, si Escúchame, me meto los cortos. ¿cómo, cómo haces eso? O sea, a ver, jugador, entrenador, padre de familia, dirigente, ¿cómo haces? Bueno, fue muy desafiante y mucha gente ha sufrido, ¿no? O sea, mucha gente cercana, mis seres queridos, han sufrido un poquitito ese lado multifacético, ¿no? Eso debo admitirlo. Y soy muy grato de todo lo que he vivido en la familia que crecí, en la familia que formé, me han permitido muchísimo y realmente soy muy grato en ese sentido. Eh, es muy desafiante porque tenés constantemente la sensación de que le debes algo a alguien o a algo. Sentís que estás en deuda todo el tiempo con algo. O Qué sea, bárbaro. cuando yo viajaba a competir con Paraguay, o sea, unos años, sentía que estaba en deuda con quienes quedaban aquí. Si no viajaba, sentía que estaba en deuda con quienes viajaban. Entonces, es realmente el hacer algo tan apasionadamente se hace a corazón partido. Yo sé que vos me vas a entender y que gente que está realmente en el deporte lo entiende. El que está afuera es muy difícil que lo comprenda, ¿no? Generalmente se hace a corazón partido, es muy difícil. Escuchame una cosa, no me contestaste, no me dijiste si volverías a jugar. ¿Vos ya te sentís retirado como jugador o porque me dejaste la puerta abierta? ¿Qué sentís? Mira, mira, hasta antes de la pandemia estaba muy activo, estaba entrenando
por lo menos 10 sesiones a la semana de todo, haciendo de todo, y estaba muy activo, jugando un poco de squash con el número 1 de Paraguay actual, Francesco Marcantonio, y me sentía bastante bien, bastante en forma, pero me gusta jugar squash porque a cualquiera nos gusta hacer algo bien, ¿cierto? A cualquiera. Cuando haces algo que sentís que te está saliendo bien, le gusta a cualquiera, ¿no? Y no es la excepción. Pero también me gusta hacer bien Sí, otras cosas. es ese chico que está sucio esperando otra actividad, es lo mismo. Claro, pero Subido al árbol. hoy en Es- día, por ejemplo, ese yo. acabo de terminar una reunión muy importante, justamente con la ODESUR, con el presidente, vicepresidente, director ejecutivo, director técnico y un equipo de 12 personas. eh, y realmente muy satisfecho por la presentación que le hicimos, ¿no es cierto?, de los avances en las obras, en los trabajos, en los calendarios. Entonces, ¿me gusta jugar squash? Sí, me gusta jugar squash, pero no me gusta hacerlo mal, ¿no? Y meterme a competir de vuelta, no creo que tenga el mismo sabor que tenía antes, ¿no? Jugar squash sí me gusta, y probablemente juegue, y como dijo Raúl Rodríguez, el ex número 1 de Uruguay, espero algún día eh, levantar los brazos muy viejito en una cancha de squash, terminar un partido y después ganar ese punto, levantar los brazos y ahí mismo infartar y morirme cayéndome para atrás en el piso de la cancha. Qué lindo, O ¿eh? sea, dijo Sí, eso sí, y es sí, tu vida, ojalá me pase, pero yo voy a jugar squash toda mi vida, pero toda tu vida. competitivo, puedo trasladar mi lado competitivo a otros campos también. Che, ¿lesiones tuviste mucho en tu carrera? No, por suerte no. Esa es una Eh, gran ventaja. No, no, por suerte no. Creo que eso que aprendí justamente en Argentina, en Buenos Aires, en esa clínica que lideraba Andrés y otra gente en el Club Vicente López y demás, donde nos pusieron mucho énfasis en el estiramiento. ¿Te acuerdas que en esa época como se ponía mucho énfasis en el estiramiento pasivo, ¿no? Cosa que hoy en día casi Sí, no se sí. hace, pero a mí me dio mucho beneficio. Gente que piensa que soy laxo, o sea, que me abro de por sí, que me Sí, estiro sí, mucho y sí. no es así. No es El así, eso trabajo. ha sido trabajado. Eso creo que me ayudó bastante. Una dieta ordenada per se en mi familia, como te digo, en la familia en la que crecí, en la que formé, comer bastante ordenado, muchas verduras, eh, no sé, pocos excesos. Creo que eso también ayudó bastante, ¿no? Un poco de tobillo en su momento, un poco de rodilla, tendón rotuliano, sí cuidarme mucho de las pinzaciones en la espalda baja, ¿no? Hacer mucho Ujú. estiramiento y masaje una vez por semana porque se nos cargan los glúteos y espalda baja y eso genera unas tensiones Vos un sos poco alto desagradables. y tenés una contextura delgada. ¿Cuánto me dice, Esteban? 1,85. Claro, está muy bien. Tenés que trabajar mucho eso. Y bueno, Sí. vos se ve que siempre has sido responsable y a vos, bueno, se te ve técnicamente, sos un jugador hecho y derecho, digamos, a los que nos gusta, tenés un juego clásico, piernas cruzadas, buen estiramiento, y bueno, eso te ha ayudado muchísimo a que hoy estás todavía activo completamente y compitiendo con el uno de tu país. Impresionante. Mirá, yo me quiero matar porque tengo solo 10 minutos me quedan y es más, vamos a organizar otra charla porque la verdad que es fantástico. El club tiene varias actividades más, pero bueno, la verdad que es muy rica la charla. Contame cómo es Esteban como entrenador. Sí. Uy, bueno, ¿Sos como el según profe de tenis? me parece que sí, según me han dicho, según me han dicho sí. Pasa que me costó mucho ser muy exigente conmigo mismo Claro, y no serlo con mis pupilos, ¿no es cierto? Me ha costado mucho. Eh, a mí me ha pasado de entrenar solo durante muchas horas, entrenar con alguien sin cruzar una palabra, absolutamente enfocado e incluso un poquito enojado conmigo mismo, ¿no? Frustrado. Entonces, a veces mi desafío era justamente no tratar de que el pupilo sea como yo, ¿cierto? Ese claro, claro. es un desafío muy grande que he tenido, Muy sí, grande sí, para sí. vos.
Sí, como entrenador creo que he sido muy apasionado. Eh, en competencia he tratado de mantener la calma como una azafata en turbulencia, ¿no? Eso me lo enseñó Ricardo Rode, el que está afuera es la azafata. Entonces cuando hay turbulencia te miran y hay que mantener la calma, pero Totalmente, está perfecto. en el día a día creo que sí, que soy un entrenador un poco duro. Los ortodoxo. Esteban, contame un poco de los planes que hay de acá en adelante como dirigente. Sé que se viene el Sudamericano 2022 en Asunción y vos sos el director general. Contame un poco eso. Sí, los Juegos Suramericanos o de Sur en el 2022 se hacen en Asunción. Es un evento multideportivo, como saben, tenemos los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Suramericanos, ¿no es cierto? Para nosotros, un evento con 15 países, 4.500 atletas, alrededor de 1.000 jueces, y entonces es un desafío, son Wow. 32 deportes, 47 modalidades, y bueno, hay que armar eso, ¿no? Es un hermoso desafío. Me llamó la ministra de Deportes el año pasado, luego me llamó el presidente del Comité Olímpico, luego de una interconsulta muy fuerte con mi familia y con Almohada, finalmente me decidí sumar a este proyecto por 2 años, dejando eh, semi-sabático en el campo laboral, que tenemos una empresa de impermeabilizaciones. Yo soy constructor civil, eso es lo que realmente me dedico laboralmente. El squash ha sido un hobby llevado muy en serio. Ajá. Y bueno, durante 2 años ahora estoy dedicado a full como director general de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Qué bárbaro, qué bárbaro. Escúchame, y si yo te pregunto, igual que con el entrenador, ¿qué faceta te gusta más? ¿Te gusta la faceta de Esteban jugador, entrenador, o esta que estás ahora como dirigente? Muy buena pregunta esa, Gali. A mí lo que me gusta es transformar una situación o una cosa, llevarla de un estado a otro. Eso es lo que me di cuenta. Yo cuando, por ejemplo, era muy chico, me gustaba agarrar un juguete de un primo que estaba roto, tirado en el patio, sucio, y tratar de restaurarlo. O sea, llevarlo de un estado a otro, de ponerle rueditas de corchito, de ajustarle cositas rotas. Eh, y me gustaba transformar las cosas. Cuando tenía 8 o 9 años, jugábamos fútbol en una plaza, en un lugar entre unas paredes, unos muros chiquititos así, donde no podíamos correr. Entonces le digo a mis amigos, vamos a buscar martillos y mazos a nuestras casas y volvamos. Y volvimos y tiramos todo, una murallita de unos 30 centímetros, 40 centímetros, la tiramos y la corrimos. Hoy en día, eso es la canchita de esa plaza. Qué Eh, bárbaro. entonces, no sé, yo creo que me gusta todo. Me gusta cuando venían chicos de Argentina, que vos conocés, hoy en día Sí. algunos de los mejores de Argentina, venían a Asunción, poder hacerles una pequeña diferencia, porque yo era mucho más grande y ya había vivido cosas antes, me gustaba mucho eso, ¿no? Entonces, realmente lo que me di cuenta, Gali, es que me gusta transformar, ¿no es cierto? En un momento Qué restauré buena, motos, por ejemplo. qué En buena un momento restauré reflexión. en un momento restauré motos, por ejemplo. Me agarraba una moto destruida, oxidada, y terminarla. Y cuando terminaba, capaz que ni la usaba, o la vendía o la dejaba ahí. Entonces realmente me gusta transformar y me gusta mucho aprender. Cuando me llamaron a los juegos, tenía idea de muchas cosas, pero más que nada estaba habido por aprender. Y hoy en día miro para atrás y veo el camino recorrido en el resumen de esta reunión que te cité recién, y me da muchísima satisfacción, ¿cierto? Pensar en algo, visualizarlo y después lograrlo, es algo que me gusta mucho. Y me ha gustado mucho como jugador, como entrenador, como dirigente o como persona. Bueno, bien, espectacular, me gusta y creo que saliste bárbaro de la pregunta. Escúchame, entonces con esto que te gusta transformar, ¿cómo desarrollamos el squash de la región?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque hay cosas muy diferentes. O sea, como en el comercio, la tecnología ha cambiado muchísimo, desde irte a un videoclub, alquilar una película, a suscribirte a un canal y verlo a través de tu teléfono, que eso cambió totalmente una Lo industria. que se viene ahora, ¿no es cierto? Porque también vamos a sufrir unos cambios, el mundo va a sufrir unos cambios, ¿no? Estar preparados. Totalmente. Yo el otro día me preguntaron y cosas buenas y no tan buenas que veo de la región, y creo que tenemos que recuperar o equiparar la pasión por ganar con la pasión por jugar. Como te digo, siempre he sido extremadamente competitivo, pero también me ha gustado muchísimo jugar. Creo que por eso me mantuve compitiendo hasta los 42 años. En Cochabamba competí con 42. Y creo que era porque al crecer en un club jugaba y competía, hacía las dos cosas. Entonces, eh, yo no entrenaba squash, yo jugaba squash. Y otros chicos de la región que iban a la academia, entrenaban y luego salían y se iban a su casa, me parece que no disfrutaban tanto del hecho de jugar. Entonces, creo que todos los que somos de alguna manera influyentes en nuestro medio, vos sos uno de ellos, sos una persona muy influyente en tu medio, creo que todos tenemos la obligación de recordar y revivir esa pasión por jugar, y que esa pasión por jugar sea tan importante como la pasión por ganar. Me parece que eso va a ser muy, muy importante. Excelente, Esteban. Y vamos a seguir el consejo, seguro, cada uno poniendo el granito de arena que lo podemos hacer, que la verdad que podemos ser agentes de cambio en algo que Sí. amamos, ¿no? Como bien vos decís, creo que vos contabas y me veía reflejada mi infancia, exactamente igual. Uh-huh. Esteban, no tengo más tiempo, tengo acá a Miguel Araos, que es el jefe de deportes del club. Le voy a habilitar el micrófono para que te salude. Miguel, ¿estás habilitado? Gracias, Gali. Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes. Excelente charla. Nos faltó el tiempo un montón. Ahí Gali está compartiendo la pantalla. Tenemos un pequeño certificado de agradecimiento por compartir tu tiempo, por compartir con nosotros a través de Arrayanes, con la comunidad del squash de acá del club y la comunidad de Ecuador, que no es muy grande, pero ahí con Galileo nos hemos dado modos para poder tratar de acercar lo mejor, la mejor información, especialmente en estos tiempos que nos toca quedar en casa. Muchas gracias, Esteban. Ojalá Muchísimas podamos tener gracias. una charlita, completar lo que hemos empezado hoy. Y nada, pues ojalá también nos podamos ver pronto en persona y hacer crecer un poco el deporte acá. Muchísimas gracias por el contacto. Un gusto charlar con gente apasionada por el deporte y sobre todo, bueno, por el squash que tanto nos gusta, y a disposición para seguir charlando por este medio. Y bueno, ojalá que un día se dé personalmente y les pueda visitar a todos los squashistas y deportistas de Arrayanes. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Te mando un abrazo y bueno, queda pendiente la charla y ojalá vernos pronto por acá. ¿Por qué no? Un Muchísimas gracias, abrazo. amigo. Muchísimas gracias a Gracias. todos los que nos siguieron. Espero que les haya gustado. Esteban Casarino. Gracias.